Cuando hablamos de calidad de carne, lo que hablamos es la capacidad que tiene ese producto para satisfacer las expectativas de los consumidores. Y claro está que las expectativas de cada quien pues están basadas en su experiencia, en sus costumbres, en sus gustos, etc. Nada más que sí, nosotros podemos tener una definición objetiva, no es una definición subjetiva. Yo sé que a cada uno le puede gustar cada cosa diferente. Sin embargo, si nosotros vamos a un laboratorio y evaluamos a la carne, nosotros tenemos claramente estándares muy bien definidos, ¿sí? Buenos días, soy Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de CarneCast. En esta ocasión vamos a charlar sobre calidad de carne y para eso nuestra invitada es la doctora María Salud desde México. Buenos días María, bienvenida, mucho gusto. Hola Mauro, buen día. Gracias por la invitación. No, al contrario, los agradecidos nosotros por poder disponer de su tiempo. María, antes de empezar a grabar el episodio, por supuesto, estuve viendo su hoja de vida que es muy extensa, por eso le pediría si nos puede comentar su trayectoria y su historia en relación a esta actividad que está desarrollando. Yo soy veterinaria, soy del sur de España y estudié allí en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, en Andalucía. En veterinaria en España hay 3 ramas y yo era la clínica, la de producción animal o bien la bromatología, y yo soy bromatóloga. En el caso de habiendo finalizado ya mis estudios, me dieron una beca y me fui a Estados Unidos a estudiar un doctorado en ciencia de la carne, que fui a Texas A&M allá. Entonces, luego me casé con un mexicano y me vine a México a trabajar, y trabajo en la UNAM desde hace casi 30 años. Mi área de trabajo ha sido la formación de un grupo relacionado con calidad de carne, y hemos estudiado la mayor parte de los animales de abasto en el mercado mexicano. Um, eh, Poco más, mi áreas han sido, me he tenido que diversificar un poquito, no solo calidad era importante. Cuando llegué consideré que la inocuidad era una cosa que tendría que estar ocupándome también. Y en los últimos años, bueno, ya hace como 15 años nos fuimos a un sabático a Inglaterra y trabajamos con bienestar animal y ya relacionándolo con calidad. Y por último, en los últimos años tuve un proyecto europeo muy importante que se trabajó con sostenibilidad. Entonces fuimos los primeros en determinar el impacto ambiental de las producciones cárnicas en los trópicos mexicanos. Y desde entonces he estado incluso involucrada en proyectos sobre carne cultivada. Entonces todos los temas de la carne me interesan, me fascinan, y bueno, pues soy profesora, doy clase de posgrado, he formado a muchísimos alumnos de posgrado, de licenciatura, doy clase también en licenciatura y tal. Un poquito ese es el resumen de mi trayectoria aquí en México. Bueno, menos mal que le pedí que lo resumiera usted porque es muy abarcativo y nombró 4 o 5 cosas que no las anoté, pero voy a tratar de recordarlas porque quiero hacer hincapié con algunas preguntas sobre ellas. Las primeras que se me vienen a la memoria son el concepto de calidad de carne y luego el de inocuidad, que bien hizo usted una diferenciación entre ambos conceptos. Sí, nada que ver. De hecho, yo no meto la inocuidad nunca en el concepto de calidad. Para mí no está dentro del concepto de calidad, está por encima del concepto de calidad. Es decir, inocuidad en un producto es siempre asegurarnos que la persona no se va a enfermar cuando coma ese producto. Si un producto trae un peligro que le llamamos físico, químico o biológico, puede enfermar a la persona. Entonces, eso está por encima. Si nosotros estamos dando un producto que es de mala, que no tiene inocuidad, ya la calidad no nos va a importar en absoluto. Entonces, en general, cuando hablamos de calidad de carne, lo que hablamos es la capacidad que tiene ese producto para satisfacer las expectativas de los consumidores. Y claro está que las expectativas de cada quien pues están basadas en su experiencia, en su costumbre, en sus gustos, etc. Nada más que sí,
nosotros podemos tener una definición objetiva, no es una definición subjetiva. Yo sé que a cada uno le puede gustar cada cosa diferente. Sin embargo, si nosotros vamos a un laboratorio y evaluamos a la carne, nosotros tenemos claramente estándares muy bien definidos, ¿sí? Definidos que, por ejemplo, sobre todo lo que se define cuando hablas de calidad es la calidad organoléptica. Es decir, la calidad organoléptica o sensorial son aquellas características que percibimos por los sentidos, ya sea en el momento de la compra o en el momento del consumo. Cuando tú vas a comprar algo, lo que realmente te fijas es el color. Todo el mundo se va con un color, el rojo, por ejemplo, un bovino, ¿no? Una res, o la carne de ternera. Esos productos tienen que tener un rojo brillante, que es el más atractivo para cuando la gente va a comprarlo. No necesariamente, por ejemplo, si tú compras un producto al vacío, el color ya es otro pigmento en ese momento, es nada más un pigmento que no lleva oxígeno, pero si tú abres el empaque, el color debe acabar siendo el que es natural en la carne. Entonces, aquí en México, por ejemplo, relacionan muchísimo el color con la frescura. Es una cosa muy normal que lo hagamos todo inconscientemente. Es decir, si tú ves una carne más oscura, crees que es un animal más viejo y a lo mejor es un animal nada más que es macho o que ha comido en el pasto, ¿sí? Ese tipo de cosas están afectadas por muchísimos factores que podemos también discutirlos hoy, si quieren. La otra cosa que nos importa mucho cuando vamos al súper es que el producto que compramos no contenga pérdida de fluidos, no esté lleno de líquidos. Eso no nos gusta a nadie, estar viendo que una carne está perdiendo agua. Entonces, porque creemos eso no está bien, quiero decir, algo le pasó a esta carne, ¿no? Y la otra cosa por la que elegimos, otra de las características sensoriales típicas, van a ser lo atractivo que es el corte en función del marmoleo que pueda tener o la grasa subcutánea que pueda tener. Y en México, por ejemplo, nadie compra un corte con grasa. Bueno, muy poquita gente, ¿entiende? En lugares muy específicos, gente que sabe hacer un asado, pero en general el resto de México te va a buscar una carne que para ellos, cuanto menos grasa tenga, mejor para ellos, ¿sí? Entonces, eso pues tiene sus bemoles porque una carne sin grasa es una carne que no tiene tanto chiste, normalmente no tiene tanto sabor, no está tan jugosa, etcétera, etcétera. Pero en este caso ellos están acostumbrados o tienen ya en la mente que la grasa no es buena, ¿sí? Y no quieren ni pagar el recorte de grasa porque prefieren comprar un pedazo de carne sin ese problema. Para ellos es un problema. Cuando tú consumes la carne, lo que buscas es que la carne esté jugosa, suave y sabrosa, ¿sí? Lo bueno de todas estas cualidades es que normalmente los puedes modificar. Tú puedes trabajar en el rancho, en la granja, o sí, en los corrales de engorda antes de matar animales, incluso en el rastro. En los mataderos tú puedes cambiar alguna de estas cualidades de la carne. Entonces, muchas de ellas son intrínsecas al propio pedazo de carne, ¿sí? Bueno, en conclusión, lo que quiero decirte es que a pesar de que cada quien nos puede gustar un pedazo de carne u otro, al final, realmente, tú puedes medir la calidad y definirla objetivamente, ¿sí? Y para eso hay aparatos en el laboratorio y hay evaluadores o catadores, que son gente que puedes entrenar para que te digan realmente la calidad de ese producto. Dentro de los factores, algunos de los cuales usted mencionó, ¿cuáles cree que son los más importantes que afectan la calidad de la carne? Ay, fíjate que en última instancia, de lo que está compuesto la carne es realmente lo que va a determinar esa calidad. Esa composición de la carne, por ejemplo, acabamos de hablar del marmoleo, ¿no? El marmoleo, no todos los animales tienen la misma habilidad para determinar marmoleo. Entonces, hablamos de una cosa fundamental que está afectando. Es difícil decir que estos tres son los más importantes, pero te voy a decir algunos de ellos. Genética. La genética es brutal, lo que influye, es decir, está probadísimo que la carne de los animales Bos taurus, que son los europeos, los continentales, son animales que tienen van a tener, genéticamente están más suaves que los que vienen de Bos indicus. Es decir, cuando tú hablas ya por ejemplo, de un limousin, de un Angus, de un Charolais, ¿sí? Las diferencias entre ellos en calidad son poquitas, pero las diferencias que hay entre ellos y un Cebú, un Nelore, un Gucerat, un Gyr, esas diferencias son muy grandes.
Tampoco hay grandes diferencias entre un cebú, un gyr. Dentro de los troncos las diferencias son pequeñas, pero entre ellos son muy grandes. Y primero, esto en general marmolean más, pero realmente el marmoleo de la carne, el marmoleo es la grasa intramuscular que puede llegar a tener dentro del músculo. Eso va a estar en función del alimento. Es decir, tú tienes un animal en un pasto comiendo lo básico para mantenerse, ese animal no va a marmolear por mucho que tenga genética para poderlo hacer. ¿Sí me explico? Y pasa otra cosa. Tú metes a un cebú o unas cruzas de cebú, normalmente que no se matan solo cebú puros o Bos indicus puros, sino que son cruzas. Tú acabas engordando esos animales en dietas de alta energía y alta proteína. Esos animales sí llegan a engrasar, incluso meten grasa intramuscular, aunque sea en las últimas etapas de la vida, ¿sí? Entonces, la genética, la alimentación, el sexo. Por ejemplo, en México no se castran a los animales. Entonces, ¿por qué? Porque ellos buscan cantidad, no buscan la calidad en general, ¿sí? Una calidad, buscan que el animal tenga un alto rendimiento, y si tú castras un animal, tú sabes que paras el animal, lo paras la velocidad de crecimiento se reduce y lo que hace es depositar grasa. Entonces, hembras son más grasosas, los machos castrados están intermedios, y luego vienen los machos enteros que te dan una gran cantidad de músculo, pero poca grasa. Entonces, ese tipo de cosas acaban afectando la composición final que tiene el producto. Entonces, en función a esos factores, va a ser que tengas un tipo de carne o tengas otro. Por ejemplo, hay otra, lo que es fundamental también es que se ha visto que las razas Bos taurus traen un juego enzimático dentro de la propia carne que las hace madurar. Cuando tú matas al animal, se convierte el músculo en carne, poquito después empieza el proceso de maduración. Entonces, en esas condiciones, la maduración, ¿qué ocurre? Que los bovinos, los Bos taurus, son capaces de degradar la proteína o de desnaturalizar proteínas y hacer más suave el producto. En el Bos indicus no hay esa facilidad. Genéticamente vienen sin esa habilidad de poder madurar su carne. Entonces, una carne que te puedes comer más fresca, que te puedes comer más cerca de la matanza, pero que va a estar más dura. Entre las palabras que mencionó al principio, una de ellas sobre los temas que estuvo trabajando es eh, el bienestar animal. ¿Cómo impacta el manejo de los animales durante la crianza o previos a la faena? Sobre todo que cuando creo que el estrés más fuertemente impacta en la calidad de carne. Es correcto. Nosotros nos enfocamos con los alumnos en mi área, es decir, si los animales sufren estrés durante los corrales o al inicio, eso no va a tener una repercusión importante en la calidad de la carne, porque los animales o no van a perder, sí puede tenerla en el sentido de que no van a crecer tan satisfactoriamente, van a perder peso, no van a poder depositar grasa. Es decir, eso sí puede estar afectando, pero realmente nosotros nos enfocamos en el último día de matanza, es decir, desde que ayunan al animal, lo llevan a un transporte, lo movilizan, lo llevan al matadero, lo meten en un corral con animales diferentes, y en el último instancia lo meten por un pasillo para aturdirlo. Esos son los momentos que tienen un impacto brutal. Es decir, tú puedes estar 18, 20 meses cuidando y criando un animal, y en el último día puedes echar todo a perder, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente tú tienes dos tipos de estrés, y en los bovinos son animales relativamente resistentes al estrés, ¿eh? Ellos aguantan bastante bien. Entonces, solamente cuando es un estrés muy crónico, el animal acaba perdiendo un elemento fundamental de su músculo, que es el que le provee y que le ayuda a hacer la conversión del músculo en carne, que es el glucógeno. El animal tiene glucógeno en su músculo, y normalmente cuando se mata en condiciones normales, el animal con ese glucógeno va a bajar el pH de la carne, ¿ya? Entonces ya eso es el inicio eso es el paso fundamental para convertir el músculo en carne, esa bajada de pH. Pero ocurre que si tú le das un estrés muy largo al animal, ya sea de calor, ¿sí? de golpes, de maltrato, de lo que sabemos que puede ser lo que le ocurre a un animal desde que lo sacas de su corral hasta que lo llevas a otro lugar.
el animal sufre realmente. Entonces, sí, ese animal no se recupera, no descansa, por ejemplo, o no toma agua justo antes, no mucho tiempo. Tampoco queremos que esté 7 u 8 horas, con 3 4 horas es suficiente normalmente para recuperar ese glucógeno. Pero si no lo hacen, ¿qué va a pasar? Que no baja el pH. ¿Sí? Entonces, al no bajar el pH, ocurre un problema que es común en los bovinos, que se llama corte oscuro. El dark cutting, que en inglés se dice, es un problema realmente que a la hora de comprar no es atractivo el producto, pero el producto realmente normalmente no le pasa nada, ¿no? Tú te lo puedes comer, sí, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que esas proteínas no se degradan. Las proteínas del músculo, que normalmente con la bajada del pH, el frío y todo lo que ocurre empiezan a degradarse, ellas no lo hacen. Entonces, las proteínas miofibrilares, que son las que son parte de la célula muscular, son las que agarran el agua en el músculo. Entonces, ese músculo se queda con una cantidad de agua importante y con un pH alto, por lo tanto es muy atacable por los microorganismos. Entonces, es un producto que te va a tener muy poca vida de anaquel, se te va a perder muy rápido en el súper, aunque lo envases, aunque todo, ese se te echa a perder, ¿sí? Entonces, y aparte que pues, la gente no se lo va a querer comer y menos lo vas a poder llevar a un producto procesado como la carne molida, porque entonces sí vas a tener unos problemas microbiológicos mucho más graves porque ahí entra el oxígeno por todos lados y el microbio también se va hacia todos lados. Entonces, en bovinos es el problema fundamental y en cerdos también hay otro problema que es el del pálido suave exudativo, que es cuando el estrés es agudo y el animal lo que hace es entrar a la muerte con un metabolismo muy acelerado. Entonces baja el pH muy rápido y eso destruye las proteínas. Y al revés que el otro, las proteínas miofibrilares dejan de funcionar y entonces el agua se va. El producto se pone blanco y ya no puedes hacer productos procesados. Sabes que los cerdos se procesan para hacer mucho jamón y todo eso. Y ese problema de peces ha sido grave y sigue siendo grave en muchas partes del mundo. Muy, muy clarita la explicación y viene muy bien recordar la importancia que tiene el manejo en esas últimas 24 horas entonces. Ahora, yendo de nuevo a algunos caracteres organolépticos perceptibles por el consumidor, como lo explicaba usted, el color de la carne. ¿Qué hay en cuanto al color de la grasa? ¿Existen también preferencias por los consumidores por determinada tonalidad en el tejido graso? Como te digo, aquí la grasa no se quiere de ningún color en este país, por ejemplo, donde yo he hecho los principales estudios de carne, ¿no? Pero te puedo comentar un par de cosas. Realmente, claro, yo me eduqué en Estados Unidos y allí pues no hay un problema tampoco de calidad del color de la grasa. ¿Por qué? Porque todos sus animales pasan por unos corrales de engorda. Aquí hay gente que ha estudiado el color de la grasa, por ejemplo, y llevan años estudiando el color de la grasa. Lo que pasa es que antiguamente, cuando se mataban los animales muy viejos, ¿sí? La grasa era amarilla. Por ejemplo, en los bovinos de leche, eran animales que iban y tenían. Asociamos la grasa amarilla con animales viejos o animales con la tuberculosis, con ciertas cosas que tenemos aversión a ellas. Sin embargo, pues la grasa amarilla lo único que tiene es que es una grasa que tiene carotenos. Animales que vienen directamente del campo van a tener la grasa amarilla. Entonces, es que yo nunca le he visto ningún problema, yo no lo veo como algo, aquí se recorta, pero es decir, la grasa amarilla se castiga, se sigue castigando, pero eso no es nada más que, fíjense, un animal que pasa de 40 a 45, 50 días en un corral de engorda, pierde el amarillo de la grasa y la grasa se torna ya un poquito crema. Nosotros aquí no podemos decir que tenemos una grasa completamente blanca, como yo estaba acostumbrada a verla en Estados Unidos. Aquí la grasa es un poquito cremita, pero eso nadie le pone pegas. La verdad es que yo no lo veo realmente ni un problema siquiera, porque claro, nosotros aquí la inmensa mayoría, bueno, no la inmensa, alrededor del 50% de los animales que se matan en México, por ejemplo, ya todos los que van al mercado formal normalmente, a los supers, ¿sí? Ese mercado formal está suministrado por corrales de engorda, que mínimo
pues mínimo tienen 70, 90 días en algunas partes del país, en otros los llevan hasta los 120, 150 días, y en el norte, que tienen una cultura más allegada a los tejanos, a los Estados Unidos, en el que ya les gustan las parrilladas más y eso, entonces ellos sí engordan hasta por encima de los 150 días. Entonces ellos no tienen problema de color de color de grasa porque ya ha perdido el caroteno en esos tiempos cuando tú le das grano a un animal, ¿sí? Claro, sí, justamente mi pregunta iba orientada hacia ese tema porque yo noto cierta contradicción que probablemente está fundamentada en la falta de información y de ahí la importancia de estar informados, porque como bien dijo usted, uno relaciona el color de la grasa blanca con una carne más saludable y en realidad la grasa amarilla, cuando tenemos un animal que viene de campo con esos carotenos, eh, a entender de algunas personas es más saludable que la grasa que se produce en corral. Entonces, como una contradicción que hay en el consumidor, pero por falta de conocimiento probablemente. Es correcto, llevas toda la razón. Yo estaría de acuerdo. Yo no tengo problema con la grasa amarilla si es que no es nada más que carotenos, vaya. Yo no tengo ningún problema. Pero eso fíjate, eso se asocia también con el tema sobre etiquetar la carne. Ahí está todo asociado. Si nosotros, por ejemplo, en México ha habido montones de intentos de hacer normas. Yo participé desde hace años en la elaboración de una norma para poder nosotros etiquetar las carnes de diferentes calidades. Pero no tiene éxito. No ha tenido éxito. La gente no es capaz. Es que el tipo de carne que se produce en México, claro, aquellos que no producen nada más que carne en lugar de calidad, lo que quieren es cantidad, pues no quieren una norma que les diga que su carne es de muy mala calidad. No la quieren sellar. Entonces, la gente del norte sí ha seguido presionando y han vuelto a hacer otra norma en el que ellos sí ya pueden etiquetar la carne con México superior y México mediano, ¿no? Algo así, o como sea que les llamen. Pero, ¿qué pasa? Que realmente no llevan al mercado eso tampoco. A mí me pasa, yo he tenido un problema con esto y es que copian normalmente la norma unas normas que ya están muy probadas y que funcionan, pero funcionan en un sistema productivo diferente, con un consumidor diferente, con unos animales en producción muy diferentes. Entonces, la norma realmente no refleja lo que debería de ser. Entonces, si aquí yo le pongo a un Prime, ¿sí? Le pongo la etiqueta de Prime, no es lo mismo aquí un Prime que allá, porque aquí tenemos muchos F1s con Bosindicus, tenemos animales que no castramos, damos silpaterol, ¿entiendes? Hacemos un montón de cosas que al final ese Prime no significa lo mismo que en Canadá o en Estados Unidos o Japón. Entonces, ahí están, si nosotros pudiéramos uh, asociar una calidad, sí, lo que hemos hecho ya en México, lo que se ha hecho ya es que la gente ya compra por marca, ¿no? En muchos lugares, en otros todavía no hay nada, no hay marcas, pero hay ya muchas marcas desarrolladas y tú confías en un proveedor y dices, bueno, pues yo siempre me voy a llevar de este porque me da lo que yo busco. Entonces, así se han hecho un poquito las distinciones en calidad en las últimas décadas, porque no se ponen de acuerdo para, de forma nacional, tener unos sellos de calidad específicos. Claro. ¿Y México está exportando carne actualmente a Estados Unidos? México exporta a todos lados, a Estados Unidos también, sobre todo a Asia. Es brutal lo que se está exportando. Se exporta mucho más también cerdo que bovino, y de bovino se exportan muchísimo vísceras, es decir, no solo la carne. El mercado de la carne que va hacia Estados Unidos es un mercado que le llamamos de sentimiento, es decir, los mexicanos que están en Estados Unidos quieren un poquito recordar su tierra y tal, y entonces a lo mejor compran ese tipo de carne. No es porque sea mucho mejor que la que venden ellos, evidentemente, pero lo hacen por un sentimiento pues eso, de estar pegado a su tierra. Ok, y entonces para eso no se requiere ningún tipo de tipificación ni etiquetado para ese nicho de mercado al que exportan. No, fíjate que ellos que si quisieran, los que exportan si quisieran tener una diferenciación porque creen, bueno, quieren que les paguen con diferencia, ¿no? Si mandan un animal que ya está más marmoleado, más terminado y que tiene una mejor genética. Pero realmente
el tema es, normalmente cuando tú exportas no te piden ese tipo de diferenciaciones. Lo que los países buscan es el aspecto de inocuidad y calidad sanitaria. Y para eso, yo he estado en Argentina también, por ejemplo, y conozco otros países de toda América Latina, y todos coinciden, tenemos no es un problema, pero incluso en Brasil está reportado también. El doctor Felicio ya lo dejó escrito igualito que nosotros. O sea, si nosotros tenemos, hay muchos países que tenemos un doble estándar sanitario. Nosotros tenemos mataderos a los que van animales y se matan en unas condiciones de higiene de mucho nivel. Un nivel que son los países esos los que ellos vienen y certifican que tú estás haciendo las cosas bien. Entonces ellos te pueden recibir esa carne. Nosotros tenemos otra mitad del país que come carne de unos animales que ni conocemos la procedencia, ¿sí? Y se matan en mataderos, en rastros que están en unas condiciones lo que tú puedes pensar ahí, vaya. Muy primarias. Horrorosas, vaya. Entonces, evidentemente, eso no pueden exportar. Solo exportan el tipo de inspección federal, que nosotros, aquí se llama así, y en otro, yo conozco, te digo, hasta en Argentina sé que hay uno específico que también solo pueden exportar. Entonces, lo de exportación solo es el aspecto sanitario, lo importante, no es el aspecto de calidad. Ellos mandan su carne, desgraciadamente, si la pudieran evaluar, porque si ellos le pueden poner un sello, ellos deberían de responder con una diferenciación de precio, pero hasta la fecha no conseguimos que eso lo hagan, porque yo repito y repito y repito, esto se tiene que hacer con conciencia y eso es caro. Y tenemos que hacer un estudio a nivel nacional, aunque ya tenemos perfecto, yo ya tengo definido cómo son los animales y tenemos publicado qué tipo de animales se matan, cuáles son sus características. Eso nos debe ayudar, ¿sí? A desarrollar una norma específica pero por lo que te digo, los ganaderos, muchos de ellos, los del sur, por ejemplo, que engordan muy poquito, entonces no marmolean bien y usan mucho encaste, que le llaman, o muchos animales vocíndicos, pues su carne evidentemente al final no va a ser de tan alta calidad como otras que se pueden desarrollar en el país. Sí, se me ocurre que debe tener una gran influencia también, como pasa que en casi todos los países, y hablo principalmente de Argentina, el componente cultural en la modalidad en que se produce. Entonces, eso tarda muchísimo tiempo y muchísimas generaciones en poder revertirlo. Es correcto. Antes de ir a la última pregunta, que va a ser referida sobre el último tema que mencionó usted cuando hablaba de su trayectoria, que son las carnes artificiales o las carnes de laboratorio, quiero hacerle una pregunta cortita sobre un concepto que manejan en calidad de carne para que nos esclarezca el significado. ¿Qué se entiende cuando ustedes hablan de maridado? Marinado. Sí. Miren, ese es un tema que a mí me gusta enfocarlo desde dos puntos de vista, el fraude y la salud pública, ¿sí? Yo puedo marinar algo, o el concepto de marinado es lo que tú puedes hacer cuando tienes un pedazo de carne. Claro, si es un buen pedazo de carne, yo no le pongo nada más que el aceite, la sal y vámonos, eso es lo único que hago. Pero cuando tú no tienes un buen corte, pues puedes ponerle, pues ya le pones ahí, ¿no? Pues un montón de cositas que tiene por la cocina, hierbas, especias, el ajo, la cebolla, un montón de cosas, ¿no? Entonces, marinar algo de hecho, el concepto viene hace mucho tiempo, en Estados Unidos se llama enhanced meat, carne mejorada, ¿no? Porque pues antes, por ejemplo, tú puedes hacer en el rastro, esto te lo enseñan cuando estudias, ¿no? Tú puedes hacer una estimulación eléctrica del animal, una vez ya muerto, y rompes el tejido y se ablanda. Y otro mucho de las cosas que tú puedes hacer, lo normal es que hagamos una maduración de la carne. Para eso, de forma natural, entiendes, al vacío, para que los microbios no se la coman, tú lo pones al vacío en refrigeración y solita la carne se va a ablandar. Pero yo lo he visto ya en otros países que también porque estoy pues que mi trabajo era hacer carne de calidad y lo que han hecho ha sido el shortcut. Se han metido por un atajo y ¿qué hacen? Inyectar una solución que lleva sal, fosfatos, enzimas que rompen la carne, saborizantes. Yo puedo comprar aquí un pedazo de carne que ya sepa algo, le ponen unos saborizantes. El problema es que no lo ponen en la etiqueta. Entonces yo creo que estoy comprando un pedazo de carne normal
Y no, yo hace muchos años empecé a decir, uy, qué rico está esto. Yo me sorprendía, oye, pero qué suave. De pronto, ¿no? Eso fue como hace 20 o 20 y tantos años. Yo ya había llegado a México, la carne era dura comparada con la que que estaba acostumbrada en Estados Unidos, y, pero estaba bien. Pero en un momento determinado empezamos a tener una cantidad de carne en el mercado que parecía una salchicha en vez de un pedazo de carne, porque ya sabía algo diferente. Claro, la gente se puso feliz, comíamos arrachera y claro, yo me enfermaba todo el tiempo, yo tengo el estómago muy, muy delicadito y fue horroroso. Ha sido horroroso. ¿Por qué? Porque una cosa es ponerle un 2 o un 3% para mejorar ese producto, y otra cosa es el abuso que se puede llegar a tener, que le pueden poner hasta el 40, el 50%. Hay pedazos de carne que admiten hasta el 90%. Entonces, nosotros desde hace años tenemos una asociación, que yo fui la presidenta fundadora, que se llama Asociación Mexicana de Científicos de la Carne, y le hablamos, esto lo hablamos con la gente del gobierno, nos dieron un dinero, hicimos la investigación. Cuando llegamos a entregarlo habían cambiado al jefe de sanidad con el que con el director de agricultura con el que estábamos, de ganadería, perdón, y acabó en un cajón la norma y todavía no existe, pero esto es algo que los mismos industriales dicen, oye, es que hay una deslealtad. Sí, hay mucha deslealtad. Es decir, entre ellos mismos saben que uno puede poner 2, 3, 4% y otros ponen 40%. Entonces, para mí, una persona que no sabe que eso lleva una cantidad de sal, que tú entiendes que los hipertensos, los que tienen falla renal, obesos, un montón de gente no sabe que está comiendo. Pero bueno, ya te digo, yo lo he visto ya eso en España, yo he visto eso en los pescados, en otros países bueno, en Estados Unidos ya hacía tiempo que vas a un lugar y eso tú dices, oh my God, ¿qué hicieron? Con lo difícil que, mira, aquí hay un lugar incluso que bueno, que iba a comprar y tal, y hasta una vez que compré un Choice, dije, no puede ser que también a un Choice de Estados Unidos lo hayan inyectado. Bueno, era tremendo, de verdad. Para mí es una de las cosas más graves que está pasando ahora en los mercados, en muchos de los países, y que no está regulado. Bueno, quedó en claro el concepto y comparto totalmente, porque a veces se arruina la calidad y el sabor propiamente dicho de la carne y se lo tapa con otros sabores. Es correcto. Bueno, son gustos de consumidores, una lástima que la salud pública a veces se pone en riesgo. Nos quedan un par de minutitos más, 2 o 3 minutos, para que nos cuente respecto ahora sí de lo que mencionó sobre estas carnes artificiales o producidas en el laboratorio. ¿Cuál es su experiencia, su visión y qué piensa de cuál va a ser el futuro de estas carnes? Ay, pues ese es otro tema que te digo que me fascina. Podemos hablar otro día largo y tendido sobre él. La carne artificial, bueno, se llama carne cultivada, la carne cultivada o cell-based, carne basada en células, ha sido el nombre ya que le han, porque ya in vitro y todo eso no gusta, no está asociado con algo que tampoco es muy artificial y no nos gusta usarlo ya. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Es un tema interesante, es un tema que todavía le falta mucho, los retos tecnológicos todavía no estamos ahí. Es decir, yo fui al laboratorio del doctor Mark Post, que fue el doctor que hizo la primera hamburguesa artificial, y él la presentó en el 2013, hace 11 años, y todavía él no vende. Entonces, y él lleva más de 180 millones de euros recopilados y todavía no es capaz de vender un pedacito de carne. Entonces, yo sé, en otros lugares ya han tocado a las células genéticas, las han modificado genéticamente, utilizan líneas celulares ya inmortalizadas, porque el proceso, que tendríamos que hablarlo despacito en otro momento, el proceso requiere muchos insumos que todavía son extremadamente caros para la producción de algo que tiene que ser competitivo y poderse vender para que tú o yo lo podamos comprar algún día. Entonces, queda mucho, yo siento que queda mucho, ya hay avances importantes, hay países, y en Estados Unidos ya hay aprobación de 2 industrias para que puedan vender y todavía no venden, ¿sí? Todavía no están vendiendo. Hay solamente 2 o 3 restaurantes en el mundo, imagínate, uno en Israel y otro en Singapur, que están vendiendo. Es decir, es una gota de agua en el mar, ¿sí? Eso no tiene relevancia ahora mismo ninguna.
y se siguen encontrando muchos retos y muchas dificultades, el escalamiento, los costos, bueno, montones de cosas. Pero bueno, ya pasó, ya está ahí. A futuro, yo sí creo que es un producto que a futuro va a ocupar un nicho de mercado. Evidentemente no va a quitar a la ganadería ni le va a hacer sombra. Yo siempre digo, justo el otro día me estaban preguntando, solamente que el cambio climático nos orillara a que los gobiernos ahora sí invirtieran en esta industria y tuviéramos que quitar a todos los animales, de otra forma no va a pasar nada, porque va a ser un nicho muy pequeñito el que va a cubrir. Ok, bueno, clarísimo el concepto como para dejar encendida la llama y tomamos el compromiso de poder ahondar en este tema en un próximo episodio entonces. Claro que sí, Mauro. Bueno, María, muchísimas gracias por la charla. La verdad que se pasó rapidísimo el tiempo. Muchas gracias por el tiempo. Muchos conceptos quedaron perfectamente esclarecidos con esta charla. Y Dios mediante nos encontraremos en un próximo episodio entonces para hablar de carnes cultivadas. Gracias, Mauro. Claro que sí, con mucho gusto. Muy amable, un gusto. Hasta luego. Adiós, hasta luego.